Bueno, bienvenidos a este día especial, el día 20 de este mes en realidad es el primer día del mes de Tishri, el mes de Etanim, y en nuestro calendario el día 20 de septiembre. Casi siempre esta época de fiestas, que son las fiestas del otoño, caen en septiembre y octubre. Son las fiestas que tienen que ver con las cosas que tienen que ver con la última cosecha y las cosas alrededor de la escatología bíblica y cosas relacionadas a la segunda venida. Aunque estamos dándonos cuenta que el tema es mucho más grande que solo la consumación y la venida. Y la fiesta de trompetas o Yom Teruah tiene aplicación en la vida de los creyentes en todo momento. Entonces es nuestra obligación de buscar la interpretación de la fiesta y procurar entrar en el espíritu de la fiesta y cumplir así espiritualmente la fiesta y en la práctica de nuestra vida. Y hay una bendición proclamado en Salmo 89, 15, que dice: bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, el sonido terúa, el sonido de la trompeta. Andarán, oh Señor, en la luz de tu rostro. De los que tienen los oídos circuncidados para escuchar el Shema, oye Israel, y eso incluye el Israel de la iglesia, que somos tan Israel como los judíos, más bien somos más Israel, porque es asunto de la circuncisión del corazón y del espíritu más que la carne. Entonces, esta bienaventuranza tienen los que escuchan la trompeta. Escuchar es un mitzvah, es un mandamiento de escuchar la voz de la trompeta, pero también debemos interpretar qué significa esta verdad para nuestras vidas, porque es mucho más amplio que, como algunos quieren relegarlo al Natsal o el rapto. Es mucho más amplio el tema de las fiestas y tiene mucho que ver con el reino de Dios. Ahora, me gusta cada vez que proclamo las fiestas volver a este diagrama para hacer el repaso, para que entendamos que son 7 fiestas, y a veces la Biblia habla de 3 fiestas. Es porque son 3 agrupaciones de fiestas: Pesach, semanas y tabernáculos, o Sukkot, Shavuot, que significa semanas, o Hag HaMatzah, la fiesta de panes sin levadura. Entonces, el primer mes del año, que simboliza el inicio de nuestro caminar con Dios, el inicio de entrar en el reino, ocurre en Nisan, espiritualmente Abib, por medio de recibir nuestro Cordero de salvación, el Cordero que quita el pecado del mundo durante la fiesta de Pesach. Entonces eso incluye las 3 fiestas: la muerte de Jesús, que es el Pesach propiamente, el sepulcro,
que tiene que ver con llevar los ácimos, los panes sin levadura, fuera del campamento, que sean quemados, llevados fuera, y eso tiene la práctica de limpiar nuestra vida de toda levadura, y luego la resurrección de los muertos que ocurre en el día 18, que es muy importante que sea el 18 del mes de Aviv, porque 18 es uno de los números de la resurrección. Y tiene que ocurrir en un octavo día, o sea, el día después del séptimo día o el día después del Shabbat. Ese día después del séptimo día es el octavo día, el día del octavo, que es muy importante porque hay judíos mesiánicos que quieren relegar la resurrección de Jesús en el día de Shabbat, pero entender el octavo día nos libera de este error. Ahora, es importante ver también que estos 4 fiestas, porque luego contando el Omer, el conteo desde primicias, 7 semanas, y el día 50 es el día de Pentecostés o 50, inicia una fiesta de un solo día que tiene que ver con la promesa del Espíritu. Y esto, Lester habló profundamente sobre la relación en este momento, este año, entre la ley de Dios y la fiesta de Pentecostés, que es muy, muy importante. Ahora, todas esas 4 fiestas tienen su cumplimiento históricamente en la primera venida de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor. Y todas estas fiestas tienen su obvio cumplimiento o experiencia en la vida de la iglesia históricamente y en la vida del creyente, en nuestra propia historia personal espiritual. Debemos tener la experiencia de Pesach, la experiencia de panes sin levadura, la experiencia de ser resucitado de los muertos y sentado con él en los lugares celestes, ser sepultado con él, y luego otra experiencia contrario a lo que quieren predicar muchos bautistas o fundamentalistas, que la experiencia de Pentecostés es la misma experiencia de la salvación. La misma fiesta comprueba bíblicamente que son eventos separados, fiestas separadas. Sin embargo, teológicamente, Pentecostés es un atzeret que lleva la idea como que algo extra que se une a primicias. Entonces hay un nexo teológico entre la resurrección y la día de la dádiva de la ley en Sinaí. Entonces sí hay un nexo, pero son eventos por aparte. Y es uno de los argumentos más bíblicamente más fuertes de comprobar que no se puede decir al recibir la salvación que hemos recibido la plenitud del Espíritu. Es de manera experiencial o experimentalmente falso y teológicamente falso. Ahora, el misterio aquí es que hay 3 fiestas en el séptimo mes que no han sido en el sentido
experimental o experiencial en la iglesia, no podemos decir que hay un evento histórico en la iglesia que dice que la puerta se abrió para Yom Teruah, el tocar el shofar y todo lo que simboliza por el día de expiación, que tiene un simbolismo diferente, pero unido con la cruz, y Tishrei, propiamente de tabernáculos. Bueno, los tres están en el mes de Tishrei, que es el mes, dicho sea de paso, de juicio. Y es comprobado porque este mes Tishrei, que es muy importante a lo que vamos a hablar hoy, la tribu del séptimo mes es Dan, que significa juez. Y tiene que ver con jueces, tiene que ver con ley, tiene que ver con balanzas, las balanzas de la justicia, y propiamente, especialmente Teruah, Yom Teruah, tiene que ver con las balanzas de la justicia, el juicio. Ahora, clásicamente se ha hablado como esto como la última trompeta, el Pentecostés de la primera trompeta, expiación es la gran trompeta, y en todas las fiestas y las nuevas lunas hay trompetas, pero curiosamente en esta fiesta del primer día del mes de Tishri se toca el shofar 100 veces. Hay cierta discusión si son 30 veces o 100 veces, pero prefiero 100 veces, que es muy interesante durante el día. Y en expiación o Yom Kippur, el día del Kippurim, se toca la gran trompeta, y Jesús menciona la gran trompeta que tiene que ver con su segunda venida. Entonces, toda esta fiesta de otoño tiene que ver con cosas relacionadas a la madurez espiritual de la iglesia, y podemos hacer el paralelo entre las 7 doctrinas de Cristo. Entonces, trompetas tiene que ver con la quinta doctrina, que es la doctrina de la resurrección. Expiación tiene que ver con la doctrina de juicio eterno, y Sukkot propiamente tiene que ver con la doctrina de la perfección de la iglesia. La esposa se ha preparado, se ha hecho la esposa lista, preparada para la venida del gran rey. Y tiene que ver con la cena de bodas. Bueno, esto es una introducción. Es muy importante, hermanos míos, porque los evangélicos clásicamente no nos fijamos en estos nombres, Nisan, Abib, como era Sivan, Tishrei, Etanim. Es mejor que ponga esos nombres en tu cabecita, porque van a ver en las escrituras que el profeta va a decir: en el día 21 del mes séptimo ocurre tal cosa. Y la vasta mayoría de los expositores evangélicos simplemente y pierden completamente la interpretación, porque no se fijan en estos nombres de los meses, las épocas también de las lluvias,
y las épocas de las cosechas. Todo esto es sumamente importante para entender las fiestas. Entonces la lista, aquí tenemos Pesach, Hag HaMatzah, Bikurim, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Y una breve interpretación en cada uno de estos a mano derecha. Entonces, Sukkot tiene que ver, y ahora, esta interpretación viene de un PowerPoint viejo, entonces no lo he cambiado, pero me gustaría editarlo un poco, porque hay que repensar algunas cosas aquí relativo a la segunda venida y la parte de la era mesiánica. Y no he tenido tiempo de repensar esto en términos de fiestas. Y podemos, quizá en la discusión, si quieren preguntar, podemos iniciar la conversación juntos. Muy importante lo que dice Nahum 1:15. Oh Judá, celebra tus fiestas, cumple tus votos. El profeta exhorta a Judá que celebra las fiestas. Son tiempos de celebración, son tiempos son solemnes, son convocaciones solemnes. Los días particularmente normalmente son Shabbatón, que quiere decir un Shabbat extra, un Shabbat grande, por eso el ton, Shabbatón. Y noten, hermanos, porque ahí está tu respuesta para muchos pastores que dicen que personas como yo, que voy a predicar sobre esta fiesta, que yo soy un judaizante. Falso, absolutamente falso. Y perdóname, ignorante de parte de este hermano. Porque no tiene nada que ver con judaizar, tiene todo que ver con ser como Jesús y entrar en las virtudes y las experiencias y la realidad en nuestra vida, porque si vamos a llegar a la plena madurez, mis hermanos, la iglesia tiene que entrar en la plenitud de las 7 fiestas. Entonces, en Israel se cumplen históricamente, literalmente, proféticamente, típicamente, lo que hizo Dios en Israel, y nosotros como intérpretes debemos hacer las observaciones pertinentes. En el Rey, en Cristo, que es el Rey, también hay cumplimientos históricos personalmente, realmente, antitípicamente. Antitípicamente quiere decir como cumplimiento de esta profecía típica o un arquetipo. Cristo es el cumplimiento de las 7 fiestas. En algún momento de su experiencia personal, su historia y su vivencia como el Hijo de Dios encarnado y muerto, sepultado y exaltado al trono de Dios. Lo que Dios hizo en el Rey, eso es una interpretación, y luego en la iglesia. En la iglesia y en cada creyente, de ahí hago la exhortación a esta hermandad que no olvidemos lo que hemos aprendido, más bien que estemos empujando, creciendo y tratando de ir de gloria en gloria y experimentar más en la fiesta. Y cada año yo vuelvo a las fiestas y cada año, hermanos míos, aprendo más.
Y en este caso de la fiesta de trompetas, esta vez estoy aprendiendo más y nuevas cosas porque son temas gigantescas. Pero hay hermanos, discípulos míos inclusive, que una vez que han recibido la enseñanza, ya me lo sé, ya sabo todo de este asunto y no hace falta estudiar más. Bueno, tengo malas noticias para estos hermanos. No. Tenemos que estar yendo de fe en fe, de ser trasvasijado de vasija en vasija, de gloria en gloria, y entrar en la fiesta, en cada una de las 7 fiestas, con más conocimiento y más vivencia cada vez. Ahora, este cuadro tiene en mi vida, desde que algo que me pasó en Bolivia, es como una imagen que casi quiero llorar cuando lo veo, porque yo quería celebrar Yom Teruah en la conferencia que estábamos celebrando en Cochabamba, Bolivia, de conexión andino-tibetano. Y dije, ay, qué lástima, Yom Teruah va a caer cuando salgo de Cochabamba y estamos en Santa Cruz. Bueno, Dios tiene sus propósitos. Él no quería que fuera, en nuestro caso, en Cochabamba, sino en Santa Cruz de la Sierra. Y casi se me había olvidado el día que era. Y le tocaba al hermano Carlos Anchía predicar. Y yo necesito levantarme para ir al baño y salgo de la puerta de la iglesia y miro arriba y wow, veo la luna nueva, el Rosh Chodesh, hasta más chiquitita que esto, era como una línea y casi me caigo de espalda y recordé. Casi quiero llorar pensando en esta experiencia. Y corro a la iglesia, corro a hablar con el pastor y corro al púlpito. Primero pido permiso del pastor y corro al púlpito y decirle, Carlos, yo tengo algo profético que decir porque y necesito que la iglesia salga de la iglesia, toda la iglesia, con el permiso de Carlos Sánchez, gracias a Dios que es hombre de Dios y me cedió el espacio. Salimos de la iglesia y todos fueron maravillados. En Yom Teruah 2018, en Santa Cruz de la Sierra, vimos en Rosh Hashanah. El inicio que hubiera sido el Erev fue el 18 de este mes. Ayer fue propiamente la fiesta y hoy es todavía Yom Teruah, pero como el día extra. Entonces, esto ocurre en el Rosh Chodesh, la cabeza del mes, y cada mes obviamente tiene su Rosh Chodesh. Pero en el 7º mes, el momento que se ve la luna nueva, apenas se ve, ya tienen que tocar la trompeta. Pero para evitar el error y pecado de no cumplir, agregan un día extra para estar seguro que no hubiesen proclamado la fiesta un día antes o algo así. Así lo entiendo yo. Los judíos hasta el día de hoy lo hacen por 2 días. Y Yom Teruah quiere decir el día del trompetazo, o si puedo decirlo, el shofarazo, de despertar. Es un toque de despertamiento.
espiritual. Eso es lo que quiere decir Yom Teruah, el día del despertar. El grito, inclusive hay una idea de un grito de trompetazo que viene juntamente, aparentemente, porque en 2 Tesalonicenses habla del grito, la voz de mando, porque juntamente con la trompeta va a haber un voz de mando en la segunda venida. Y eso tiene que ver también con el mismo, lo que se escuchó en Sinaí cuando estaban en Shavuot, escuchaban voces y trompetas, por eso es la primera trompeta, y rayos, porque estaba Dios revelando la ley. Y wow, fue un momento especial y este momento fue muy especial porque fue para mí el fin del encuentro profético también, que Dios nos dio palabra profético de conexión andino-tibetano, que Dios iba a unir el cóndor con el águila para llevar desde los Andes a los tibetanos a las alturas, en unión las águilas con los cóndores hasta las alturas de las Himalayas en esta conexión andino-tibetano. Entonces, terminamos para mí la fiesta de esta época de estar hablando de conexión andino-tibetano con Yom Teruah en Santa Cruz de la Sierra y esta vivencia profética que Dios también estaba diciendo en voz de cuello y trompeta que Dios está levantando los países andinos para llevar y proclamar el reino de Dios a los casi 600 millones de budistas, especialmente los 90 grupos tibetanos. Ahora, cuando estudiamos el asunto de trompetas, recuerdan ustedes que hay trompetas de plata, que son hechas de una sola pieza de plata, y hay trompetas que se llama shofar. Y en ciertas fiestas, a veces la trompeta sonaba seguida por el shofar y luego seguida por una trompeta. Eso viene de si no me equivoco, de Mishnah y Talmud, de historias judías sobre sus propias fiestas. O a veces había un shofar seguido por una trompeta de plata por otro shofar. Dependiendo en el evento, o solo había shofares o solo había trompetas de plata. Y hay 3 tipos de sonido: la tequia, la terúa y el shevarim. Y es muy interesante que ese sonido explosivo, el toque del shofarazo, si puedo usar esta palabra, el trompetazo, quiere decir reconocer que Dios es rey en Israel y sobre el mundo. Entonces, uno de los temas de Rosh Hashanah es Hamalek, el rey. Y estamos estudiando con Alfredo Martínez la doctrina y las glorias del evangelio del reino, que tiene que ser restaurado, y que la iglesia no fue mandado a predicar el evangelio de la salvación, sino el evangelio del reino, que incluye como parte del evangelio del reino, por supuesto, la salvación. Pero proclamar la salvación sin el evangelio del reino es truncar el mensaje y es una afrenta realmente a la grandeza de nuestro rey. El terúa es una alarma
es el trompetazo que despierta y tiene que ver con la idea de la resurrección de los muertos. Pero esta resurrección de los muertos no es solo la resurrección final, porque Pablo, y aquí está la clave, mis hermanos, y es parte de la espiritualidad de la hermandad, Pablo decía que quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Toda la experiencia de trompetas también tiene que ver con conocer a Cristo y el poder de su resurrección. No relaga o no postergue esto hasta la segunda venida, por favor. Y esto también tiene que ver con otro aspecto de la fiesta, el Yom Hadin, el día de juicio. Nota la palabra din, que tiene que ver con Dan y Dina, y tiene que ver también con Yarden o Jordán. Las palabras están relacionadas y tiene que ver con los sadikim, que serían los justos. Entonces, en este día, aparentemente, según la tradición judía, Dios está mirando la tierra para ver quiénes son los justos. Y por supuesto, en la teología cristiana, el justo es quien haya pasado por Pesach y ha sido justificado por la fe en la sangre, regenerado por el Espíritu Santo y ha vivido desde entonces su fe. Entonces, Él está juzgando porque en este día se abre la puerta, según los rabinos, se abre la puerta, y eso viene de la Biblia también, se abre una puerta, porque en Yom Kippur se cierra la puerta. Entonces hay una celebración en Yom Kippur de cerrar la puerta, en trompetas se abre la puerta, y de hecho en Apocalipsis vemos estas imágenes que cuando escucha la trompeta en Apocalipsis también se habla de abrir una puerta. Algo se abre, que Jesús también es aquel que tiene la llave de David, y Él abre las puertas de las naciones, la puerta de fe a las naciones. Entonces, cuando llega el Evangelio predicado por sus apóstoles, también eso es una trompeta más que salvación, mis hermanos. Es el anuncio profético, escatológico, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntese, tibetanos, arrepiéntese, afganos, porque el reino de los cielos se está acercando y el juicio viene y tiene que entrar por la puerta angosta que Dios está abriendo. Y detrás de la apertura de la puerta van a salir aguas del templo. Wow, cómo hay conexiones aquí, hermanos, que nosotros no conectamos los puntos, porque tenemos que ir a Ezequiel y ver las aguas fluyendo del costado del altar y fluyen por el umbral del templo, y eso tiene que ver con trompetas, porque es en trompetas cuando se revela algo delante de las puertas, la puerta de las aguas, y algo va a ocurrir en la palabra de Dios que tiene que ver con la puerta de las aguas. Y luego el Shevarim, que tiene que ver con trompetas de otro tipo de sonido que indica quebrantamiento. Y Joel 2, 15 al 17, son 3 notas cortas en este sonido. Y el terúa es otro tipo de sonido, que son, creo que 9 toques,
Y qué interesante porque A.W. Bullinger, mis amados hermanos, menciona que 9 es el número del fin de un ciclo. Nota que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 9 es el último dígito antes del otro tipo de dígitos. 9 indica el fin de una secuencia, el fin de algo. Y cuando llega el fin, hay una evaluación. Y esta evaluación tiene que ver con la puerta que se abre y Dios viene a ponernos en la balanza y las naciones, y puede decir algunas naciones, mene, tekel, ufarsen, han sido pesados en la balanza y se acabó. Así que esos son verdades muy solemnes, mis amados hermanos, y no debemos ser ignorantes de las cosas de Dios. Y nota que en Joel clama que se toca la trompeta en Sión, y Sión es el monte santo de Dios, donde está sentado el tabernáculo de David, y Dios, de donde sale la ley de Dios, del monte Sión, Isaías capítulo 2, y debe producir en nosotros un quebrantamiento espiritual, lágrimas, y él clama y dice a los pastores, es una nota de Shevarim, de convocar los ancianos, los líderes, y que ellos lloren ante el Señor en arrepentimiento entre el altar y el pórtico del templo. Wow. Solo ahí podemos, hermanos, hablar del altar y el pórtico para entender qué es lo que el profeta nos está hablando. Pero como no nos gusta estudiar la Biblia a veces, estas verdades simplemente no se habla. Entonces, qué interesante con el Shevarim, el tocar trompeta en Sion, promulgar ayuno, convocar asamblea. La palabra ahí es atzara, que es relacionado a la asamblea del octavo día en tabernáculos. Hay 7 días de tabernáculos. En el mes de Tishri hay un octavo día, un Atzara, el Shemini Atzaret, que vamos a estar celebrando en octubre, que es una asamblea también solemne que tiene que ver en este caso con el liderazgo, de reunir también, y qué interesante también, el pueblo, santificar asamblea, congregar los ancianos, reunir a los pequeños, a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, los matrimonios en este momento, olvida lo que están haciendo, venga a esta asamblea, esta atzara, porque es sumamente importante. Y tengo el presentimiento que este Yom Teruah, ayer y hoy, es sumamente sublime e importante por eventos que están ocurriendo alrededor de mi vida y tu vida. Inclusive ayer el Señor me dijo, mira lo que te tengo haciendo. Y casi quiero llorar porque ayer estaba quejándome de estar todo el día, después de casi un mes, alrededor de un problema de la máquina de lavar la ropa. Y quejoso y triste, y ayer otra vez, y el hombre se va, le pagué, se fue, y no fue, luego volvió a fregar, y lo llamé, dije, tiene que regresar porque no entró el ciclo de enjuague. Y anoche, pensando en la fiesta del Espíritu, me reveló, me dijo, ¿qué te tengo haciendo? Bueno,
tratando con una lavadora. Bueno, piensa en la trompeta y piensa en lo que yo les dije a Israel en la montaña. En la preparación dijo, lávase la ropa, límpiate, prepárate, porque yo vengo sobre el monte. Entonces, me dijo que él y la iglesia estamos en un momento de preparación. Y Yom Teruah y todo el mes anterior, que es el mes de Elul, entre Elul 30 días y entre Yom Teruah, trompetas, hasta Yom Kippur son 40 días y esos son los días de Teshuvah, los días de arrepentimiento, donde suena la trompeta todos los días y la idea es que nos preparamos. Y justamente a veces tenemos que estar muy sensibles porque el 19 muere propiamente la fiesta de Yom Teruah, muere la jueza más malvada, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Y yo dije, ay, qué lástima, porque yo había orado imprecatoriamente contra esta malvada jueza por varios años, pidiendo que Dios la lleve, porque es malvada en sumo grado. Y eso es otro tema. Pero le dije al Señor, mi consejo no tiene que ver, es que Él es el consejo de Él, pero yo aconsejando al Señor, no aconsejando, sino pidiendo, suplicando, Señor, por favor, que muera después de la elección, para no tener problemas, por favor. Bueno, no entendí el nexo, mis hermanos, entre Yom Hadin, la muerte del juez, de la jueza, y el día de juicio. Y ya me cayó la peseta en la noche, que esto ocurrió justamente en Yom Teruah, la muerte de esta malvada jueza. Y nota, mis hermanos, que en Nehemías 8, que ocurre todo el capítulo en el primer día del séptimo mes y ni dice trompetas, mis hermanos. Por eso cuando usted lee el texto tiene que saber que dice en el primer día del séptimo mes tal cosa. Este momento se reúne toda la congregación y como dice en Joel también, porque es demasiado importante, demasiado solemne, los niños, hasta los niños de pecho, todos tenían que venir delante de la puerta de aguas para escuchar la ley de Dios todo el día. Y eso ocurre en trompetas. Ahí hay una verdad muy solemne que Dios va a estar abriendo su palabra como nunca. Siento que esto es una palabra para este año, que Dios quiere abrir su palabra como nunca, como quitar los sellos de la palabra, que entremos en un nuevo nivel en su palabra y que estemos delante de la puerta de aguas, porque viene un Teruah, un despertar. Curiosamente, el día antes, el día 18 precisamente, que es el Erev trompetas, o el Erev quiere decir la tarde del inicio de la fiesta a las 6 p.m. Creo que fue el 18, estoy escuchando un podcast con el joven Charlie Kirk, que fundó el movimiento juvenil universitario más grande
en todo Estados Unidos, sino quizá en toda la historia. Eso tengo que estudiar más. Pero muy involucrados con la ley y con la justicia y con la política, pero son jóvenes universitarios. Y él estaba entrevistando a Vishal Mangawadi y los dos estaban concurriendo y Vishal también que viene un despertamiento a la iglesia. Y no junté 1 más 1 es 2 hasta el próximo día. Y el Espíritu Santo me dijo, las hojas de los bálsamos, a ver, ¿cómo se llama? Balsameos, son unos árboles, balsamores. Siempre es una palabra que no conozco mucho, porque es otra palabra en inglés. Se están moviendo y el Espíritu dijo a David, espérese hasta que vea las hojas de los balsamores, no es la palabra, se me fue la palabra. Bueno, ahorita la vamos a ver. Que se están moviendo, sentía del Señor. Que Dios está diciendo que hay un mover. Inmediatamente le di a mi esposa, Aslan se está moviendo. Es un dicho familiar. Para los que han leído los libros de C.S. Lewis, Aslan es el león. Y cuando uno dice a los lectores de estos libros, como león, la bruja, la guardarropa, todo el mundo sabe que Aslan en turco significa león. Cuando decimos entre cristianos, Aslan se está moviendo, todo el mundo que ha leído estos libros saben que es Jesús. Nuestro león de Judá se está moviendo. Pero note, hermanos, que Teshuvah, que es la época que empieza en Elul, 30 días, y llegamos al 7º mes, Tishrei, que tiene el símbolo, y aquí voy a decir algo que les va, seguramente algunos van a decir que, wow, hermano Randy se está desviando, pero tiene que leer el Evangelio en las Estrellas por A.W. Bullinger y va a entender que los zodiacos o los signos de las estrellas, previamente a su tergiversación por los babilónicos, tenían que ver con revelaciones porque el Evangelio está en las estrellas. Y Tishrei, el símbolo del mes, son las balanzas. Y tiene que ver con la tribu de Dan, que tiene que ver con juez. El juez, la justicia, y Dina. Y no es accidente que la justicia que ha sido quebrantado, que ha sido burlado, y que el juez de jueces ha sido burlado por esta jueza y por la mayoría en la Corte Suprema y en todos los países. Esta mujer se fue en el día de Yom Hadin, que tiene que ver con el fluir del juicio y como dice el profeta, que fluye la paz y la justicia como las aguas. Entonces Teruah también fue con 9 soplos cortos, 3 a la triple potencia, que tiene que ver con el orden divino llevado a una consecuencia y tiene que ver con ser pesado en el balance. Los rabinos creen que todo el mundo, todo ser viviente es pesado por Dios en el balance en Yom Teruah, por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción en Daniel 5. Esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsen. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Nota el número 9, nota el número fin, la palabra fin. Tekel, pesado en la balanza, hallado falto de peso.
Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos llene por su gracia, por su misericordia, con un peso más, valga la redundancia, pesado de gloria cada día, cada mes, que estemos creciendo de gloria en gloria. Pérez, su reino ha sido dividido, entregado a los medos y persas. Entonces, en este día se toca la terúa 100 veces. Y 100 es el número de la ley multiplicado 10 por 10. La responsabilidad es el número 10. Y Éxodo 19, 1 al 3 dice, Moisés, prepárense, laven su ropa, limpien su ropa. ¿Y qué más estuve haciendo ayer? Lavando algunas cosas con un jabón para quitar manchas. Y el Espíritu Santo me dijo, lava su ropa, quita toda mancha, perfecciónate, hermanos. Esa es la palabra del Señor en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en los Yamim Noraim entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, 10 días que lo llaman los días de asombro, los días de profundo arrepentimiento. Es el momento de buscar a Dios como nunca. Esa es la interpretación de esta época. Porque se van a abrir puertas, se abren puertas en Rosh Hashanah. Y si no pedimos las puertas ahora, se van a cerrar en Yom Kippur. Y aquí está, que encontré en la web, en hebreo, Dan y el balance, la balanza, símbolo de Yom Hadin y la tribu de Dan, que tiene que ver, por supuesto, el gran juez que simboliza Jesús poderoso como fuego, en puro fuego es Shimshon, Sansón, como el sol, hermanos. Poderoso este juez que ha sido maltratado por los predicadores superficiales que solo ven sus pecados morales y pierden de vista las grandes verdades. No es que no son importantes sus pecados morales, pero esto ni es el punto de su vida. Las moralejas llegan hasta cierto grado. David también pecó, como un pastor esta semana hizo un exégesis de la vida de David, y porque David, hermanos, era hombre según el corazón de Dios, y él reveló verdades ahí que nunca había escuchado. Tremendas verdades que tienen que ver con ser hombre y mujer según el corazón de Dios. Entonces, en Nehemías 3:26, y disculpe que este PowerPoint es una obra de renovación y no he terminado, pero si vamos a Nehemías 8, se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Ahí hay una frase mayor, hermanos. Unidad. Unidad. Dios va a estar uniendo, o sea, parte del simbolismo de Yom Teruah es la unidad del cuerpo del Señor. En la plaza que estaba delante de la puerta de aguas, y esta puerta de aguas tiene gran simbolismo en Sukkot también, y tiene que ver también, si no me equivoco, con, sí, no me equivoco, tiene que ver con la fuente de Siloam o Silo,
muy importante porque ese milagro de Jesús ocurre en Sucot. Y pidieron al escriba Esdras que trajeron el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y quiero ver qué palabra hay ahí para asamblea. No lo había buscado, pero podría ser muy importante. La congregación, Cajal, sí es la Cajal, y Cajal es la congregación de etnias, de naciones. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de aguas, desde amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dios en esta época quiere abrir la ley porque Dios está enojado y está ya el momento que la iglesia tiene que decir que nosotros tenemos la ley de naciones, porque la ley de las naciones paganas y seculares es una cochinada y es mala y cada día más mala. Atentos al libro de la ley, Torah. Y me dijo el Espíritu Santo, Señor, ayer yo quería estar haciendo otra cosa y estuve enredado con Lester toda la mañana reparando el sitio de web y el Señor me recuerda, ¿y por qué te tengo haciendo eso? Para enseñar las naciones mi Torah. Ese es el simbolismo de la fiesta, hermanos. Entonces Dios nos está dando señales, un despertar viene y no pasó ni el día 18 cuando escuché esto de Charlie Kirk y Vishal y en la tarde me llegó un mensaje de Leonard Ravenhill, el gran predicador de los avivamientos y los despertares, un gran evangelista, pero hombre profundo en la palabra que daba miedo cuando predicaba. Leonard Ravenhill, un profeta de avivamiento. Entonces, otra señal, Dios nos está dando señales, hermanos, 2020, las señales de los tiempos alrededor de la fiesta en este año. Viene un despertar. Y qué curioso, mis hermanos, que paralelo a este despertamiento que viene, el mundo pagano está y usan una palabra en inglés que se llama woke. Woke en inglés quiere decir despierto. Pero despierto sobre qué? Despierto sobre la justicia social, pero la justicia social de los seres humanos fuera de Dios, porque no queremos que la justicia de Dios y la ley de Dios reine sobre nosotros, sino queremos un juez que nosotros vamos a poner, porque si Trump pone un juez cristiano ahí, ayer estaban diciendo, vamos a quemar todo el país. Entonces estamos, hermanos, en una rebelión espiritual que tiene que ver con la ley, porque la iglesia no ha proclamado el evangelio del reino y la ley de Dios, porque no cree en la ley de Dios, porque cree que la ley de los hombres es mejor. ¿Cuándo vamos a deleitarnos y entender lo que hizo Israel grande? Fue su ley palabra. Y la iglesia ignorantemente ha creído que la ley de los hombres caídos de corazón
totalmente depravados, de depravación total, pueden hacer leyes a su gusto. Hermanos, es tiempo que la iglesia recibe las aguas de la ley de Dios. Qué curioso que en el Islam la palabra Sharia, que es la ley, significa camino al agua. Porque ellos comprenden lo que la iglesia no comprende, que el camino al agua tiene que ver con la ley, palabra de Dios. Bueno, su ley es falsa. Pero la ley de Dios es abundante aguas. Y aparentemente en esta fiesta Dios dio comprensión, entendimiento al pueblo. Hasta los niños estaban comprendiendo la palabra. Porque Esdras leía con sentimiento, con conocimiento, con el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, en este estudio, y no voy a entrar en mucho más detalles, pero es muy importante que hacemos nuestra diligencia en saber qué simboliza y para qué sirven las trompetas de plata. Recuerden que plata simboliza redención, pero qué interesante, mis hermanos, que para tener un shofar tiene que matar un animal limpio. Entonces, aquí hay sacrificio, aquí hay redención. Las trompetas hablan del reino de Dios, el reino de los hijos de Dios y su rey, y todo lo que tiene que ver con la convocación de la iglesia, de los campamentos, la mikra, que quiere decir asamblea convocada, y la eda, la congregación, el mover de campamentos cuando viene, y anoche estaba diciendo a los hermanos con la enseñanza de Alfredo sobre el reino de Dios, que Dios está sonando la trompeta con voz en cuello sobre el reino de Dios, porque cuando suena la alarma, los campamentos tienen que moverse. ¿Qué quiere decir? Movernos a otra gloria, de gloria en gloria, no quedarnos en este lugar donde estamos. De reunir los príncipes, de tocar alarma, y hay una alarma, se huele de guerra en Estados Unidos. Hay una alarma que no se sabe si va a haber, pero tenemos que orar. O llamar la iglesia a la guerra. Y ciertamente la iglesia cree que estamos en tiempos de paz cuando estamos en una guerra ahorita de vida y muerte con la civilización occidental guindando sobre un precipicio por nuestro propio realmente error. Y cuando sonaba la trompeta de Joel y otros versículos, se llamaba el pueblo a proclamar su pecado. La trompeta era para llamar y proclamar el pecado del pueblo, el pecado de los sacerdotes, el pecado de los pastores, el pecado de los misioneros, el pecado de todos, para que Dios nos dé el premio, el don de arrepentimiento. Pero también la trompeta suena para días de alegría y días de asamblea solemne. Bueno, eso es un gran estudio que debemos hacer, que no voy a hacer todo hoy. Ahí están las trompetas de plata. Entonces, 2020, ¿qué podría estar diciendo el Señor? La jueza muere en Yom Hadin. Hay algo que Dios está hablando sobre la justicia y la ley. Ciertamente.
el sonido de que Dios está llamando a la iglesia a moverse. Hay un sonido del Espíritu Santo en los... Ay, yo había cambiado. No son bálsamos, creo. Bueno, eso dice bálsamos, pero hay otra palabra que está... balsameras, las balsameras. Las copas de las balsameras. Era la palabra que buscaba antes. Y que es un momento de preparación. La semana pasada justamente hablé de Ruth capítulo 3, el consejo de Noemí, que es un tipo del consejo de una directora espiritual que dijo, Ruth, lávate la ropa. Qué interesante, yo no había conectado y yo todo este mes estoy con la lavadora descompuesto. Me está diciendo, Señor, tengo que lavarme la ropa. Lavar toda mancha en nuestro manto, hermanos. Vístate con las virtudes de Cristo. Úngete, perfúmate, Ruth. Y lo mismo había dicho Moisés en la visitación de Shavuot. Esas son palabras que creo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Y me dijo, ¿en qué? Randy, Sí, Mitchell. ¿por qué es tan difícil para las iglesias practicar la santidad? Pensamos que ya que Cristo nos hizo santos ya es suficiente y no entendemos o no entienden que la santidad es un proceso de santificación. Con respecto a lo que tú nos estás diciendo, estamos realmente en pañales en eso. Cada vez llevo 3 domingos predicando sobre el proceso de santificación y aún no entienden que es un proceso que no es suficiente, o sea, que la sangre de Cristo no hace suficiente, nos hizo santos, pero yo tengo que santificarme día a día, apartarme para Él. Sí, Disculpa, Mitchell. gracias. No, Mitchell, excelente punto y gracias porque hay una verdad y tengo otro diagrama que he usado mucho en el curso de espiritualidad y es, imagínense como, a ver, como un diagrama, a ver, ¿cómo es? Ok, sí, ese triángulo. Entonces, una línea aquí y nota que las dos líneas se van a unir en un punto en el triángulo. La línea arriba es mi posición legal, Mitchell. En Cristo soy la justicia de Perfecto. Dios y nunca voy a ser más justo. Pero la línea abajo, nota la distancia aquí, es muy grande. Y eso quiere decir, Sí, mi experiencia es lejano, pero cuando vamos progresando de gloria en gloria, nota qué pasa aquí en la unión. Aquí los místicos llamaban la wow. unión con Dios, cuando ya no hay espacio entre la experiencia y la posición legal, ya casi no hay espacio, nunca llegamos a la perfección total, pero se va menguando, y cuando esto llega tan cercano, místicamente se llama la unión con Dios. Y eso es por eso, Mitchell, porque ignoran que hay una diferencia entre nuestra posición en Cristo y nuestra experiencia en Cristo. ¿Comprendiste? Gracias. Gracias, sí, sí, excelente, gracias. Y bueno, para terminar, esta semana en una reunión de los pastores, hay unos hermanos ofreciendo un sistema para saltar completamente muchos sistemas seculares y por medio de la iglesia tener sistemas eh, como Zoom y un montón de cosas en línea
pero manejado por hermanos y se han invertido aparentemente esta organización varios millones de dólares. Y durante la conversación les di a los hermanos, cuidado hermanos, porque muy pronto esos medios sociales nos van a quitar. Y no pasó, di esta palabra, martes y miércoles me habían bloqueado un post en Facebook que posteé de un judío sobre las máscaras y ciencia, verdaderamente ciencia, no es ningún tonto este judío, es un gran politólogo y pensador. Y los sabios de Facebook o de YouTube, no sé cuál eran de los dos, dijeron que lo que yo había colocado era falsa noticia, por lo tanto lo bloquearon. Y hoy una hermana aquí cercana dijo que su pastor dijo que ya no vamos a poder cantar ni dar cultos ni sermones en Facebook porque Facebook anunció, según él, que ya debido a la queja de que lo que predicamos no es políticamente correcto y está dañando las 72 nuevos géneros de la política de identidad de género, ya no vamos a poder usar Facebook como antes, según me informan hace hora y media. No me sorprende. Y esta semana también un gran hermano que respeto en sumo grado dijo, las universidades en Occidente ya están en un nivel de enfermos mentales y que tenemos que buscar sistemas de educación cristiana en todos los niveles que evita completamente el Ministerio Público de Educación, las universidades, y realmente volver a quien inventó las universidades y como ellos de por sí no viven en el universo, sino el multiverso, la universidad moderna no tiene derecho ni de usar la palabra universidad porque son multiversidades, porque son cosmovisiones múltiples y sin un Dios creador. Hermanos, la palabra es tiempo que la iglesia sea iglesia y es tiempo, hermanos, que los campamentos se muevan porque vienen días de reforma, días de despertar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde de Yom Teruah 2020. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que compartí? Creo que nos sirve para estar muy atento a todo lo que el mover que se está dando, Randy, como tú nos estás diciendo. No podemos bajar la guardia en ese sentido. Por muchos años las iglesias han estado cediendo el terreno, ¿no es cierto?, a todos estos movimientos y le hemos estado cediendo terreno y terreno cada vez más. Y creo que es tiempo de que comprendamos que estamos en una lucha, como tú dices, en guerra y no en tiempos de paz. Exactamente, exactamente, Mitchell. Me dijo un pastor que uno de los pocos que yo diría woke, despierto, con un grupo de pastores donde yo asisto, y me dijo, Randy, muy privadamente me dijo, parece que hasta los pastores están como en una especie de, ¿qué palabra usó? Ay, se me fue la palabra, pero es como una especie de, que no están viendo, como que de ceguera. La palabra tiene que ver con ceguera, que no están viendo, no están percibiendo, no, como que no entienden lo que está pasando.
Él usó una palabra que ahorita no se me viene. Embobamiento será. Eso se aplica en algunos casos, pero no era la palabra. Yo le dije también es como una especie de encantamiento, como que embrujamiento, como que no es, Atontado, oídos. son pesados los ojos, los oídos no escuchan y no perciben y no les llega la palabra y ahí están. No hay discernimiento. No hay discernimiento también. Y eso fue un pastor de alto nivel que me compartió esto, pero él es uno que está bastante atento a lo que está pasando. Es que parte del discurso de Yom Teruah es escuchar la trompeta. Es un mitzvah, un mandamiento. Escucha la trompeta. ¿De dónde viene la trompeta? Bueno, yo estoy escuchando muchas. Alfredo está predicando con voz en cuello revelaciones sobre el reino de Dios. Dios está dando a Lester y a este servidor una apertura hoy en la mañana, como que Dios nos iluminó como sobre un curso para discipular, coordinación estratégica de toda una nación. Creo que viene un despertar, pero va a haber también muchos problemas. Por eso hoy más que nunca es que debemos de estar unidos en ese sentir, en todo esto. Como tú bien decías, esto lo vi contigo en el año 2000, cuando tuve el privilegio de estar ahí en Costa Rica y de conocerte, y creo que es como tú dices, es irnos renovando día a día. Esto viniendo de Dios, la revelación es, como decimos, ¿no es cierto?, progresiva. Dios va revelando día a día, se va manifestando de distintas maneras, y ahora que lo veía contigo, me solían recordaba parte de lo que habíamos estudiado, de lo que habíamos visto, pero era como si estuviera por primera vez escuchando el tema en sí, por todo lo que concierne a esta revelación progresiva de parte de Dios hacia su pueblo. O sea, aquel que tiene oído para oír, que escuche. Exactamente, exactamente. Y eso es el asunto, hermano Mitchell. Muchos tienen sus oídos pesados con la carne y no han sido cavados. David dijo, cava mis oídos, Señor. Como que quita la cera, abre nuestros oídos para escuchar su voz. Y eso es el mandamiento de Yom Teruah, es Shema, escucha, oh Israel. Otro comentario, otro pregunta. Wow, los dejé todos confundidos, seguramente no comprendieron la lección hoy. Esa es la ventaja de comer vianda y no leche. O se me durmieron, como tienen las cámaras apagadas, algunos se duermen y yo no puedo observar si están durmiendo o no. No. Sí, están ocultos ahí dormidos. Como Junior, ¿verdad, Mitchell? Junior Sí. siempre caía dormido, Junior. Y eso podría ser Pablo levantando un muerto y Junior ahí dormido en medio de la Vamos gloria. por un cafecito. Sí, Junior. Wow. Gloria a Dios. No, grande. Muchas gracias, Randy. La verdad que hace falta el poder sentir esta administración y este remesón espiritual a nuestras vidas. Amén, amén.
Y Hilda y Lester no han, Lester es muy tarde, a lo mejor Lester sí durmió. Cosa, ¿Algún comentario o pregunta, Hilda, o comprendió todo? bueno, yo decía que me ponía a pensar que 100 veces el toque del shofar tiene que haber una sola persona, ¿lo sonaba o era de seguido varios sonando el shofar 100 veces? Recuerda que cada terúa era 9 toques. Ajá, Entonces, y había en el día no solo la terúa, había otro tipo de toques. Y como la tradición era que sonaba 100 veces durante el día. Entonces, lo que Dios está hablando es, pueblo mío, vuelve a mí, escucha mi palabra, vuelve porque es un tiempo de arrepentimiento. Y es más pesado que panes sin levadura, que también examinamos este año, porque es una limpieza, porque la limpieza que viene con Yom Kippur en su simbolismo es mucho más. Ya está hablando ya de Malaquías, que él es como jabón de lavadores. ¿Quién podrá estar en su presencia? Porque este jabón, si tiene la ropa manchada, no limpia, estos rayos de luz como cloro van a purificar o quemar. Entonces, es como la puerta se abrió en Yom Teruah para esos 10 días entre ahora y Yom Kippur para buscar su rostro. También sobre la santidad de la que hablaba Michelle, que está hablando mucho de eso en sus prédicas hace 3 domingos. Yo creo que el pueblo del Señor tiene un concepto de la santidad solamente como que fuera privilegio para pocos. Exactamente. Lo ven así porque Dios nos llamó santos a todos. Nosotros somos santos. A pesar de que no tengamos esa santidad, somos santos. No, usted tiene, Hilda, ahorita mismo, Hilda, Lester, Mitchell, yo somos más santos en el sentido legal, nunca vamos a estar. ¿Qué quiere decir Claro. esto? Porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Exacto. Amén. Pero la espiritualidad es ir igualando nuestra experiencia con nuestra posición de ser sacerdotes limpios legalmente. Claro, claro, Es claro. nuestro gran privilegio y la iglesia no lo comprende. Pero no está, la iglesia, ese concepto es el que la iglesia ha dejado de lado, porque cuando le tocas el punto de hablar de santo, tú eres santo, como que lo ven solo para pocos, y es allí donde el enemigo trabaja. Y No es verdad, tú no eres santo. Roba su herencia. Exacto, nos roba esa herencia. Pero si uno piensa, y sí es verdad, yo soy santo, y tú eres santo, esa práctica de la espiritualidad y la santidad viene a nosotros Pero mira cómo de una manera sobrenatural, porque realmente no es propia, es de Dios, es del Espíritu Santo en nosotros, de la persona, imagen de Jesús en nosotros, pero porque creemos que somos santos. Exacto. Y entonces todo el proyecto de la hermandad de la escuela de espiritualidad es sobre la otra parte de la línea. Que esto abajo se va y vamos. La distancia aquí es muy grande porque estamos entrando a la puerta, pero al final ya no hay distancia. En el ángulo. Sí, en el ángulo. Ya estamos en donde las dos líneas se unen. Eso se llama unión mística, la unión de la semejanza del amor de Cristo. Esto es esta frase que Dios nos regaló de
de un santo católico que se llama San Juan de la Cruz, y no me disculpo a nadie por usarlo, aunque usted es protestante radical. Fue un católico que Dios le dio esta frase y lo amo con todo mi corazón, y muy bíblico. El ángulo es de 90 grados. No, el ángulo es indiferente. 90. Voy a postear De arriba. voy a postear el artículo, este slide para que ustedes, porque siempre en cada escuela yo uso este diagrama, que es muy importante bíblicamente. Así que ahí es el énfasis en la santificación, no en el hecho de ser santo, sino es el concepto de santificación, que yo me voy santificando día a día para poder unirme con Cristo. Exacto. Amén. Y Pero Mitchell, si sigue, hay una verdad aquí que se llama la cadena de oro. Y usted como presbiteriano debería haber escuchado de esta. Sí. Porque dice, porque a los que de antemano conoció, eso es su presciencia, también los predestinó. O sea, qué poder que me predestinó a mí y a Hilda, a Lester, a Mitchell y todos nosotros en Cristo de ser conformados su morfo, la misma morfología del ícono del huíos de Dios. Gloria a Dios. Qué emoción eso. Para que Él sea el primogénito de ¿qué? De muchos hermanos. Y a los que predestinó, mira la cadena, entonces empieza de presciencia, el preconocimiento de Dios, la predestinación de Dios, luego el llamado eficaz de Dios, y al escuchar el llamado eficaz de la trompeta de salvación, ¿verdad? Dice también los justificó. Ahí está la línea arriba de nuestra posición de justificados. Pero nota lo que dice en versículo 30. A los que justificó, esos también glorificó. Y yo por años, Mitchell, no comprendía. Le decía, Pablo, ¿qué estás haciendo? Estás saltando un paso. Porque ¿dónde está la santificación cuando me cayó la peseta? Pablo mismo también habla de ser transformado de gloria en gloria. Mi gloria hoy, si camino con Cristo, no va a ser la misma gloria que voy a estar en un mes o 2 meses. Voy de gloria en gloria. Eso se llama glorificación. Y la parte de glorificación máximo ocurre al morir y estamos cara a cara. Y seremos como Él es, porque lo veremos como Él es. Y eso es lo que Santo Tomás de Aquino llamó la visión beatífica, de verlo cara a cara. Esa es la última etapa de glorificación como nosotros percibimos. Pero luego en los siglos venideros, nos va a estar revelando su gloria, y mi teoría es que para llenar todo el cosmos con su gloria. Y el pueblo redimido de este pequeño planeta, que los ateos hablan de un pedazo de polvo en el universo, este pequeño pueblo va a gobernar con Cristo literalmente todo el cosmos. Por eso Satanás nos odia tanto. Amén. Eso es la esperanza, hermanos, que tenemos en el Rey. ¿Y por qué perder esta esperanza por un sopero lleno de lentejas de Esaú, del Estado? Que el Estado me haga eso, que el Estado me hace el otro, que el Estado me regala el otro, el socialismo y toda la basura del humanismo. Esto son las lentejas de Esaú, profano y fornicario.
Tremendo. Amén. Bueno, Lester quedó en silencio. Normalmente Lester Sí. habla más. Quizás se durmió Lester. Lester, ¿estás ahí? Creo que sí se durmió. Normalmente Lester hace algún comentario. El figura ahí Lester, está conectado, pero no. Lester, ¿estás ahí? Bueno, quizás se santifica más que nosotros y fue raptado. Sí. Mitchell. Se lo Dejó llevó la el Señor. computadora, lo llevó y nosotros Sí. quedamos. Ay, Dios. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por darme este privilegio tan glorioso de compartir estas verdades. Y realmente no crea que hemos cubierto el tema, este tema de resurrección y este tema de trompetas es mucho más grande. Pero poco a poco lo vamos aprendiendo, lo vamos estudiando y Dios por su Espíritu nos Amén. va revelando. Bueno, Padre, Y nos vamos gracias. renovando. Perdón. Y nos vamos renovando, disculpa. Amén. Sí. Como dice la Reforma, como es el dicho, semper reformandum. Sí. Amén. Oremos, Padre, gracias por este tiempo lindo juntos. Gracias por su palabra. Y cava nuestros oídos, Señor, clamamos una vez más. Circuncide, Señor, nuestros corazones. Enséñanos cómo lavar nuestra ropa, como dijo Noemí a Ruth, lávate, perfúmate, vístenos, Señor, con los perfumes de tu incienso, los perfumes de tu aceite, y luego, Señor, vístenos con esta ropa resplandeciente para ser tu verdadera esposa. Esta esposa que reveló a un profeta que tiene esta ropa resplandeciente, pero vio que tenía botas de soldado. Así seamos, Señor, con una esposa con botas de soldado, pero Amén. con ropa resplandeciente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Randy. Saludos a Babi, Margarita, Anita, Amén. Me a llena toda de la familia. alegría tenerte hoy y bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Bendiciones, Randy. Bendiciones, Hilda. Dios te Nos estamos bendiga, viendo. gusto Amén. Feliz, verte y feliz saludarte, año hermano. nuevo. Y como dicen los judíos, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones.